Muy bien, shalom a todos, shalom Latinoamérica, nos saluda acá de Israel. Buenas noches para todos. Antes de iniciar esta conferencia virtual, charla virtual, para todos nosotros que nos hemos vivido en la diáspora, o sea, es decir, fuera de Israel, judíos viviendo fuera de Israel, el tema de Asbagá ha sido muy cotidiano en todas nuestras vidas, sobre todo los que hemos llevado un tipo de liderazgo en diferentes colectividades. No hay una palabra exacta en ningún otro idioma para describir qué es una svagá o qué significa svagá. En hebreo la palabra svagá viene del verbo se llama leasvir. Leasvir significa explicar. Es decir, la svagá vendría a ser una explicación de las políticas que tiene el Estado de Israel, el explicar el por qué tenemos derecho a esta tierra. Y creo que somos la única nación en el mundo que tenemos que explicar al resto de las naciones por qué tenemos que existir o por qué tenemos que vivir aquí. Yo no creo que haya un departamento en ningún estado que tenga que explicar sus políticas, ¿no? Es un fenómeno que solamente le sucede tanto al pueblo judío como también al Estado moderno de Israel. Cuando estuve viviendo en Perú antes de ser aliado, me dediqué mucho a hacer también Asbagá, los que me conocen. Estaba frente a la organización judía sionista Tikkun Olami. Nosotros íbamos a los colegios, a las universidades, a los institutos, también a otras congregaciones a explicar, ¿no?, el conflicto árabe-israelí, ¿no?, cómo nació el Estado de Israel, etc. Ahora, de aquí, en los últimos años, hemos visto un fenómeno. Y el fenómeno es que el antisemitismo ahora no solo está atacando al pueblo judío, sino que también a aquellos que nos defienden que no son judíos. Que no son judíos, sobre todo con este fenómeno del uso de las redes sociales. Por eso que hemos tenido bien invitar a Claudio Ernesto Bresani para que nos pueda explicar cómo puede utilizar, dado que todos nosotros tenemos alguna red social, Facebook, Twitter, Instagram, lo que sea, y dado que nosotros también nos debemos a nuestros alumnos, que la mayoría son no ágidas, yo creo que más de uno se ha ganado incluso gratuitamente el odio, el insulto en las redes, no solo por defender al Estado de Israel y al pueblo judío. El odio, el antisemitismo es un odio irracional y nosotros tratamos, igual el trabajo de Claudio Ernesto Bersani, que es tratar de hacer entrar en razón. Y es un poco difícil tratar un problema irracional argumentando con la razón. A veces es lo que hacemos difícil, que se nos juzga por ser ricos o por pobres, por tener un Estado o por no tenerlo, por ser ateos o por ser muy religiosos. O sea, no hay algo central con antisemitismo un argumento válido. Pero en fin, bueno, quiero presentarles al señor Claudio Ernesto Bersani, nacido en Buenos Aires, capital de Argentina, y tú lo que me contaba que desde que estuvo en primaria, ya en la ciudad de Rosario, donde vive hasta el día de hoy, él debió enfrentar diversas situaciones aún desde pequeño de judeofobia, ¿no?, del odio a los judíos, pero que le ayudó incluso desde muy pequeño a incrementar su orgullo por ser judío. Ya en una edad joven, a los 20 años de edad, él pudo participar de muchas actividades comunitarias en el Pilar de Rosario, fue integrante del grupo Ateneo Judeo Argentino. Y según me cuenta que el 19 de abril, que es el aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, allá en Polonia, fue uno de los organizadores de tal evento. Contaron con una superviviente, o sea, no solo que subió a la Shoah, sino que también estuvo presente en aquel levantamiento de Varsovia, cuyo esposo en aquel entonces era el ministro de Turismo de Israel, Shimon Peres, que años más tarde se convertiría en uno también de nuestros primer ministro y también ganador del Premio Nobel de la Paz. También representó a la comunidad de la Judía de Rosario en el primer Congreso Latinoamericano de Pluralismo Cultural. Y él me dice que compartió mesa en aquel entonces con el obispo Jorge Bergoglio, hoy en día Papa Francisco.
Cuando fue el centenario de su Keilah, es decir, de su comunidad en la colectividad judía de Rosario, cumplió 100 años, en su centenario, estuve en el comité de organización del evento y allí se realizó en el Teatro El Círculo, en la ciudad de Rosario, y fue el único nexo también con el embajador de Israel en Argentina. Ya más actual, hace 10 años atrás, nuevamente en el 2015, hubo el peor atentado, no sé si ustedes se enteraron, pero fue el peor atentado filonazi que se cometió en la ciudad de Rosario, en Argentina, contra una familia, obviamente una familia judía. Y Claudio Ernesto se puso al frente tanto de la investigación de este caso, de este atentado, y también para llevarlo a una demanda penal que llegó hasta el Ministerio de Justicia de la ciudad, de la provincia, también la Organización de los Derechos Humanos de la provincia. Pero desde la DAIA es una organización también judía dentro de Israel que aglomera muchas instituciones también judías de Argentina, y la calidad le pidieron bajar, ¿no?, la demanda penal, no vaya más allá, para no perder las buenas relaciones, entre comillas, como el gobernador de aquel momento. Me imagino que era durante el gobierno kirchnerista. Bueno, fue expulsado de la Keilah por no ceder, y eso lo motivó para formar parte del Comando Asbaga. Y desde ahí hoy en día ha dedicado sus esfuerzos, sus tiempos, sus recursos para tratar de explicar en Argentina lo que es la Asbaga, lo que es la explicación del derecho judío a su tierra. Actualmente sus 2 hijos y 4 de sus nietos viven aquí en Israel. Y la pregunta es, Claudio, ¿cuándo vas a hacer Aliyá? Esperamos tenerte aquí. Bueno, sin más preámbulos, quiero dar pase a Claudio Ernesto Gersani. Bienvenido, Claudio. Adelante con vuestra exposición. Gracias, shalom a todos, toda Rabá por la presentación. A la pregunta de la Aliyá, yo la estoy preparando. Después tengo un pequeño problema de la venta del departamento donde vivo, que me está atrasando todo, y por eso no puedo desprenderme de acá. Pero eso, a veces uno dice que los caminos de Dios uno nunca los entiende. Y si yo estuviera en este momento en Israel, seguramente no tendría el tiempo ni las posibilidades de invertir todo el tiempo que estoy invirtiendo en hacer Asbará. Entonces, por algo, estoy aquí. Yo lo que quiero empezar para decirles algo que seguramente nunca les van a decir, y que es gracias, Toda Rabá, por preocuparse por el tema, por tratar de entenderlo y por tratar de difundir la verdad de lo que sucede en Oriente Medio y asumir el compromiso de presentarse como noágidas en tiempos tan difíciles. Hoy el mundo está poblado con aproximadamente entre 7 y 8 mil millones de personas, de los cuales 2.000 millones son cristianos, entre católicos y evangelistas y las distintas ramas. 1.500 millones son islámicos en sus 2 principales ramas, o sea, sunitas y chiitas, que están brutalmente enfrentadas entre sí. Y 14 millones somos judíos. Y la verdad que no tengo la cantidad de noágidas, pero calculo que deben ser menos que los judíos todavía. Los países árabes tienen, mejor dicho, los árabes tienen 56 países para elegir a dónde vivir entre correligionarios. Israel tiene un solo país.
Y en ese país no solamente viven los judíos, sino que viven cristianos, árabes, drusos, agnósticos, o sea, todas las religiones pueden participar en Israel. Si nosotros preguntamos cuántos judíos hay en los 56 países árabes, nos vamos a encontrar que no llegan ni a 1000. Y en la mayoría de ellos no hay ninguno. En Israel hay 2 millones de árabes, entre palestinos y árabes israelíes. Y no solo eso, los árabes y los palestinos en Israel tienen la plenitud de derechos civiles y políticos. Los vamos a encontrar en las universidades, la decana de la Universidad de Medicina de Haifa es una mujer árabe, que en ningún país árabe podría tener esa posición por ser mujer. Hay miembros de las fuerzas militares, de hecho hay una división especial de árabes drusos. Hay embajadores árabes, hay legisladores en la Knesset árabes, con la particularidad de que en el discurso en la Knesset hablan en contra de Israel y piden la destrucción del Estado de Israel, siendo funcionarios políticos de Israel. A tal punto la libertad con que gozan dentro de Israel. Y lo que poca gente sabe, que hubo un señor árabe druso que ejerció temporalmente la presidencia del Estado de Israel. Entonces, eso ocurrió después del fallecimiento de Shimon Peres. Pero los judíos tenemos que pedir perdón por estar en Israel. Ahora, ¿qué sucede con los judíos del resto del mundo? Quieren que nos vayamos a Israel. Pero los judíos que están en Israel les exigen que dejen Israel. O sea, tenemos una incongruencia en el discurso de la población mundial muy grave. Los judíos somos los principales culpables del comunismo marxista y de lo peor de la izquierda del mundo. Pero cuando quieren hablar del capitalismo y de la banca y de la industria, los culpables somos los judíos. O sea, somos culpables por estar en la derecha, somos culpables por estar en la izquierda. Siempre somos culpables. Esto nos obliga a tener que salir a la calle, a mostrarnos y tratar de replantear quiénes somos y por qué estamos y qué es lo que pretendemos. En América Latina, la mayoría de los países populistas y de izquierda nos muestran como lo peor que puede haber en Israel como un Estado capitalista. E ignoran de que Israel se levantó con el socialismo. O sea, las masas obreras rusas fueron las que llegaron a Israel, crearon las granjas colectivas, los kibutzim, y los kibutzim levantaron un país en donde había desiertos y donde había pantanos. Y hoy en día siguen siendo la fuerza productiva básica de Israel, salvo lo tecnológico que está en las universidades. Pero toda la fuerza productiva es de la izquierda socialista de los kibutzim. Dicen que Israel fue un invento de Estados Unidos, y lo que no saben es que cuando en 1947 se crea el Estado de Israel por decisión de Naciones Unidas, y se sabía que cuando en 1948 se comenzaran a funcionar los países, Israel iba a ser atacado por 5 países árabes, los 5 países que lo rodean. Estados Unidos en ese momento le embargó las armas a Israel. El único país que lo apoyó con armas fue Checoslovaquia, un país que estaba detrás de la cortina de hierro. Entonces,
Pero para la imaginaria de la izquierda populista, Israel es un invento de Estados Unidos, cosa que no es así. Todas esas cosas tenemos que salir a aclararlas y a mostrar qué es lo que tenemos enfrente. Enfrente tenemos una teocracia, o sea, no son repúblicas, no son democracias, son teocracias, o sea, gobiernos de la religión islámica que se expande en función al terrorismo y que tienen la visión de la jihad islámica. La jihad, que es la guerra santa, si es que se puede llamar santa alguna guerra, por la cual hay que dominar a todos los infieles que no respetan el Corán. Entonces, el principal drama es que cuando una guerra toma el carácter de religioso, nos encontramos con un problema de fe y con la fe no hay discusión posible. Si Dios me manda a que mi hijo sea sacrificado para morir, para la jihad, y yo mando a mi hijo a morir porque Dios me lo manda. No hay una posibilidad de negociar allí. Es más, dentro de los terroristas está el pensamiento que antes de inmolarse deben cometer la mayor cantidad de pecados posibles para que su purificación al inmolarse sea mayor y sean aceptados en el paraíso. Entonces vemos lo que sucedió el 7 de octubre, en que no solamente salieron a matar, sino que salieron a violar y a torturar, a quemar vivos, a decapitar niños. Lo mostraban orgullosos porque eso les abría una mayor posibilidad de purificación para llegar al paraíso. Y estaban orgullosos de eso. A cambio de los rehenes que se llevaron 250 rehenes, de los cuales aún faltan devolver 63, de los cuales la mitad sabemos que están muertos, pero fíjense, retienen cadáveres, algo que totalmente impensado en la sociedad occidental, que se estén reteniendo cadáveres. Todo eso para extorsionarnos al pueblo judío para que se liberen terroristas que están presos en cárceles después de ser juzgados con jueces y abogados defensores que en las cárceles tienen acceso a la Cruz Roja, que en las cárceles tienen acceso a Amnistía Internacional y que en las cárceles tienen acceso a sus propios familiares, cosa que le está negado a los rehenes que están enterrados en los túneles de Gaza. Muchos de esos prisioneros de guerra que están en las cárceles israelíes, que son liberados, ya fueron en algún momento liberados en otro intercambio. Por ejemplo, con Gilad Shalit, un soldado que fue secuestrado dentro del territorio de Israel, arrastrado a Gaza, y después pidieron 1000 terroristas a cambio de este soldado que estuvo retenido durante 2 años. Entre esos terroristas se fue liberado, por ejemplo, Sinuar, el que llevó adelante todo el operativo del 7 de octubre, con el agravante de que Sinuar, mientras estaba preso, fue operado del cerebro, de un tumor cerebral, y se le salvó la vida. Una sobrina de Sinuar, que vivía en Gaza,
se le complicó el parto y fue llevada a Israel y atendida en un hospital de Israel y se le salvó la vida a ella y al bebé. Sin embargo, ellos no tienen ningún resquemor en volver a atacar y a destruir a Israel, a intentar destruirlo, mejor dicho. La mayoría de los presos que ahora se están liberando ya fueron liberados en circunstancias anteriores y fueron nuevamente detenidos en otras acciones. Y se sabe que aproximadamente el 80% de los terroristas que se van liberando vuelven a reincidir en la acción terrorista, que puede ser en Israel o puede ser en el resto del mundo. O sea, nosotros vemos diariamente que hay ataques contra judíos y no judíos en todo el mundo. En España, en Bélgica, en Francia, en Inglaterra, en Estados Unidos. Bueno, acá nosotros en Argentina tuvimos los 2 atentados de AMIA y de la Embajada de Israel, donde las víctimas no eran israelíes, las víctimas fueron argentinos. Entonces, todo eso es lo que estamos saliendo a la calle a explicarlo. Y para eso, en un grupo de estudiosos de la computación vieron que la inteligencia artificial podía darnos una mano y así se creó el comando, el grupo Comando Asbará. ¿Cómo funciona el grupo Comando Asbará? Hay distintos roles, hay personas que están seleccionando información, hay otras personas que la están cargando al sistema y nosotros le pedimos a ciudadanos de todo el mundo que se integren al comando. ¿Cuál es su función? Es simplemente, desde la página del comando, hacer clic en un link que le mandamos 3 veces. Eso lo lleva a grupos de Facebook a los cuales uno ni tiene conocimiento. Algunos son judíos, otros son cristianos, otros son netamente políticos, otros son sociales, en los cuales, gracias a que cada uno hace un clic en el link, aparece allí, se publica una información nuestra explicando lo que está sucediendo. Nosotros no enviamos las noticias del día a día. Por ejemplo, hoy no estamos proyectando los 4 cadáveres que se están devolviendo, porque no es eso lo que nos interesa. No nos interesa el sumarnos a la carrera de los medios a ver de quién es el primero en que publica. Nosotros queremos explicar la situación y mandamos notas en las cuales revelamos, mostramos cuál es la situación verdadera. Con eso que están haciendo, nosotros en el grupo de habla hispana tenemos aproximadamente 1.500 personas. Aparte hay un grupo de habla en inglés y otro de habla en hebreo, que trabajamos en forma similar. Gracias a eso, en un año hemos logrado llegar a los 100 millones de publicaciones en distintos grupos. Y eso ha producido 800 millones de visualizaciones, que no quiere decir que convencemos a nadie, pero quiere decir que estamos llegando a que lo vean y que más de uno se pregunte cuál es la verdad. O sea, nosotros tratamos de que la gente empiece a pensar, no se deje llevar por lo que aparece en los medios y tratar de influir también en los medios para que traten de ser más leales en lo que publican. Les doy un ejemplo. Cuando se produjo el primer canje de rehenes por terroristas, en la mayoría de los medios decía intercambio de prisioneros entre Hamas e Israel. Y los nuestros, los que estamos recuperando, no son prisioneros, no son presos,
porque no fueron juzgados, no están en una cárcel, son rehenes de secuestros extorsivos. Entonces, hoy estamos llegando a que en la mayoría de los medios están hablando de la liberación de rehenes a cambio de la liberación de prisioneros terroristas. Ese es un gran paso porque llega de otra forma a la gente que puede entender mejor lo que sucede. Hay muchísima gente que tiene expresiones judeófobas sin darse cuenta de que lo dice. Yo tengo amigos que me aprecian mucho, que saben que yo soy judío y en un momento determinado me dicen, sí, porque tu país, le digo, pará, ¿qué estás diciendo de Argentina? No, no, te digo por Israel. No, perdón, mi país es Argentina, yo vivo en Argentina, soy judío, eso no me hace ciudadano israelí. El día que yo me vaya a vivir a Israel, seré israelí. Hoy yo soy un judío argentino, de nacionalidad argentina. Entonces, esa confusión es lo que tenemos que tratar de aclarar en todas partes. Y hay muchísimas pautas como estas en las cuales estamos incidiendo. Entonces, esa pequeña colaboración de subir, ayudarnos a subir nuestras publicaciones en tantísimos grupos, eso nos permite ampliar el debate. Incluso nosotros vamos seleccionando los grupos para que la gente no entre, no comprometerlos a entrar en un grupo claramente judeófobo. O sea, sabemos que, por ejemplo, los seguidores de Petro son totalmente enemigos de Israel. Entonces, esos grupos tratamos de no mandar a la gente que colabora con el grupo comando para no comprometerlos. Yo sí entro. ¿Y qué sucede? Que muchas veces cuando entro en esa publicación yo digo, me la van a rechazar y no me la rechazan. Y a veces se arma un debate dentro de ese mismo grupo tratando de ver qué es lo que tengo de razón yo o no. Entonces, hay, por ejemplo, cuando hablando de Petro específicamente, decimos, ¿por qué Petro apoya a los movimientos terroristas como Hamas, mientras que el pueblo colombiano sí apoya al pueblo judío? Y es muy simple. Petro, cuando era terrorista, se entrenaba en los mismos campos de entrenamiento de Hamas. Entonces ahora está comprometido a apoyarlos. Lula da Silva, el presidente de Brasil, llegó a ser por segunda vez presidente de Brasil por muchísimos fondos que le proveyó Qatar e Irán para la campaña. Entonces, hoy está obligado a adherirse a la campaña de Irán y el pueblo brasileño masivamente, no sé si mayoritariamente, pero en gran parte del pueblo brasileño, nos acompaña al pueblo judío. Y eso pasa en casi todos los países. En México, con López Obrador y ahora con Sheinbaum, desde el gobierno tenemos una campaña muy antijudía. Pero sabemos que hay una masa muy importante de mexicanos que están a favor de Israel y del pueblo judío. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tratar de llegar a ellos, fortalecerlos, tratar de señalarles de que Israel no está solo porque está el pueblo mexicano, porque está el pueblo chileno, porque está el pueblo uruguayo, pero el pueblo uruguayo, el pueblo chileno, el pueblo mexicano tampoco está solo porque los judíos los estamos acompañando. Entonces, es una batalla bastante compleja. Mientras nuestros hayalín, nuestros soldados, están poniéndole el cuerpo a las fronteras de Israel, nosotros estamos poniéndole la palabra en el resto de las fronteras mundiales. Y de eso se trata. En eso es lo que estamos trabajando
día a día. Lamentablemente, los judíos tuvimos el pensamiento, si hacemos las cosas bien, no tenemos que rendir cuentas a nadie. Golda Meir decía, yo prefiero que me critiquen por lo que hago, pero no recibir cartas de condolencia. Y mientras tanto, en estos 70 años, Qatar e Irán estuvieron financiando movimientos en todo el resto del mundo que sembraron el antisemitismo en todas partes. Bueno, hoy estamos tratando de revertir esos 70 años. Nos cuesta mucho, nos llevan muchas ventajas. Para colmo, ellos tienen profesionales pagos que están las 24 horas para eso. Nosotros trabajamos con voluntarios que hacen lo que pueden en el tiempo que pueden. Entonces, la lucha es muy despareja, pero estamos muy convencidos de la justicia de lo que decimos y de lo que hacemos, y entonces estamos seguros de que a la larga vamos a triunfar. Eso es todo. O sea, no sé qué más quisieran que les aclare. Me gustaría saber qué dudas tienen ustedes, porque justamente lo que queremos es aclarar todo lo posible. Bien. A ver si nos ayudas con aquellos que tienen su mano levantada en forma ordenada, una sola pregunta para poder dar pie también a los demás para tu participación. Claro, claro, More. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Claudio, por la excelente explicación, bastante detallada. Y como dice More Daniel, vamos a pasar a las preguntas. Tenemos la manito levantada del señor Saúl Asto de Chile, de Comunidad No Ágita Chile. Lo escuchamos, señor Saúl, bienvenido. Buenas noches a todos. Muchas gracias, Claudio, por el tiempo que se ha dado de hacernos esta explicación, que la verdad es que yo hace poco ingresé al grupo Comandos Hasbará, y la verdad es que haciendo unos clics yo me di cuenta que de verdad uno puede apoyar bastante en esto de entregar noticias reales de lo que está sucediendo en Israel. Ahora, a mí me costó entender cuando yo ingresé al grupo qué es lo que tenía que hacer. De hecho, tuve que pedir ayuda para que me explicaran con peras y manzanas, como se dice acá, para poder comprender cómo funcionaba el sistema. ¿Sería usted tan amable de explicarles aquí a varias personas tal vez que no entienden de qué se trata el comando Hasbará, qué pueden hacer, de qué se trata? Y bueno, seguramente usted ya ha recibido varias veces esta misma pregunta. Sí, bueno, yo ahora, a medida que van ingresando al comando Hasbará, yo les voy mandando un videito de cómo se opera para que les quede más claro. Pero esencialmente es así. 2 veces por día, alrededor de las 9:30 de la mañana Argentina y de las 15 hora Argentina, reciben un link para hacer 3 acciones. Haciendo clic allí, van a una página de Grupo Comando, donde les dice, le aparece una sugerencia de una publicación y le pide compartir. Ustedes, si esa publicación no le gusta, tiene alternativas para cambiarla, y le dice a qué grupo lo van a compartir, y si a ustedes no les gusta ese grupo, también lo pueden modificar. Tienen distintas alternativas. Generalmente se aprueba el grupo que está, se pone compartir, lo va a llevar a un grupo donde vieron que usted aparece qué piensa, qué está pensando. Entonces allí hacen clic con el mouse y le aparece y aplican pegar. Y queda pegada la publicación que nosotros estamos enviando. Vuelven a la página de Hasbará, hacen eso mismo 3 veces. A la 4ª vez que vuelven para atrás, le va a decir, ¿quiere compartir comentarios? Entonces,
si ponen comentar, le va a aparecer un comentario que cuando ustedes ponen compartir, los va a dirigir a una página donde ya hay una publicación del Comando Asbará con un comentario referido a esa publicación. ¿Cuál es el objetivo? Cuando nosotros hacemos un comentario en una publicación, toma vida esa publicación, se le da importancia, se eleva dentro de las pantallas y cuanto más comentarios tiene, más veces se ve. Entonces refuerza a la publicación. Eso se hace 3 veces y cuando vuelve una vez más a la página de comando, le aparece la opción de entrar a X, o sea, el viejo Twitter, y hacer un retweet. O sea, aparece, lo lleva a una publicación nuestra en Twitter y le permite repostearlo. Eso una sola vez. Hecho eso, ya se terminó y queda pendiente para la otra acción a la tarde. Eso, en el video que yo se lo mando demostrativo, demora 6 minutos 40 segundos. Pero, porque voy deteniéndome paso por paso y explicándolo. Eso no les tiene que demandar más de 3 minutos a la mañana y 3 minutos a la tarde. Y no les carga la memoria del celular, porque todo el tiempo están yendo al Facebook de otra persona y no les quedan guardadas las cosas en su celular, salvo que ustedes las quieran guardar. Normalmente, aparte de esa acción, yo les mando otra publicación por fuera de la acción, para que si ustedes quieren compartir en sus redes, porque a mí me decían muchas veces, bueno, pero yo también quiero compartir cosas en mis redes, y lo de que va dentro del grupo comando, no lo pueden publicar en sus redes, no lo pueden capturar, digamos. Entonces yo les mando otra publicación para que ustedes, si quieren, lo hagan en sus redes propias. Eso es totalmente independiente del grupo comando. Pero les repito, no les va a llevar más de 3 minutos por día. Yo les quiero hacer una aclaración, porque no sé qué problema tengo con el celular y me acaba de avisar que estoy con un 11% de carga, pese a que lo tengo enchufado. Así que si se me corta en algún momento, les pido disculpas desde ya, pero aparentemente no sé por qué no me está cargando. Excelente, Claudio. Muchísimas gracias por la respuesta. Claudio, ¿podrías darnos la dirección de la página web? De tanto Jessica, y ver si lo pueden escribir en los comentarios también. Sí, no, en realidad lo que yo no les puedo dar para que ingresen. A ver, sí, denme un segundito. Pero, denme un segundo, a ver si les puedo copiar el link de ingreso. Yo ahora, yo después, apenas termine, yo les paso el link a Jessie para que ella se los copie a todos ustedes. Vale. Cuando ustedes usen ese link, me va a caer a mí y yo automáticamente le estoy mandando una pregunta porque yo no ingreso a nadie que no conozca. Le voy a estar pidiendo nombre, apellido y localidad. Que eso más que nada tiene como objeto saber que no es un robot. Si me contestan, no son robots. Entonces, automáticamente yo los ingreso. Sí, que den referencias que han estado presentes en la charla del día de hoy. Sí, aparte de eso, pero no, normalmente con el hecho que me den el nombre, nombre, apellido y localidad, y yo ya así ya los tengo agendados, con eso estamos todos tranquilos cibernéticamente.
Yo a Ceci le paso el link para que se lo pase a todos ustedes. Siguiente pregunta, ¿alguien más? Sí, sí, Moret, hay dos manitos levantadas del señor Pedro Farías, de Chile. Señor Pedro, lo escuchamos. Gracias. Buenas noches, don Claudio. Referente al año 1948, el Estado de Israel fue reconocido por las Naciones Unidas como Estado. La pregunta mía es que si yo estoy equivocado, tengo entendido que Checoslovaquia, como usted dice, suministró armas para la guerra a Israel. ¿Eso fue los 6 días? No, no. Esa fue la guerra de la independencia, en el año 48. La 48. guerra de los 6 días fue en el año 67. Ya, en el año 67. Entonces, hubieron países que también se negaron a entregar armas en ese año, en el 1967. Por lo Sí, que yo tengo Francia, por entendido. ejemplo, Francia siempre nos estuvo bloqueando. Claro, Siempre. gracias a los aviones Mirage pudieron ganar la guerra. Kafir, Eh, no, mira. Bueno, no Mirage, gracias a los Mirage. En ese momento ya estábamos Mirage. usando los aviones americanos. No, fueron Si Mirage. bien, no son Mirage. Fueron franceses. En el año 48 nos apoyó Checoslovaquia, pero luego en el año 50 Rusia se dio cuenta que había mucho más árabes que judíos, entonces dio un vuelco a su política internacional y se va a apoyar fundamentalmente a Egipto y a Siria. Y él empieza a proveer las armas a ellos. Estados Unidos, como reacción, empieza a apoyar a Israel. Y a partir de ahí tuvimos armas norteamericanas y armas israelíes. Fundamentalmente, hoy en día, la mayor parte de las armas son fabricadas en Israel. Porque en este momento, durante la presidencia de Biden nos bloqueaba a Israel las armas. Gracias. Estaba medio confundido en ese punto. No, solamente para aclarar a Pedrito, Israel consiguió los planos de los Mirage e inventó el avión Kafir. Es una imitación de Mirage. Pero conviene mejor son los aviones de los F, no los F-16, los F-15. Yo tenía entendido que los Mirage, cuando fueron entregados por Francia, habían ciertas deficiencias, por lo que realmente la verdad de las cosas lo vi en un documental y empezaron a botarle los misiles y trabajaron solamente las puras metralladoras o metralletas, como le llaman. Claro, porque había una falla Una falla. en el software. No entregaban el software correspondiente. Claro. Israel desarrolló su propio software. En ahí eso, donde atacaron al Sinaí. ahí vino la guerra de los 6 días. El 6 días. Pero con una situación muy particular. Israel, en ese momento, todos los soldados, la mayoría de los soldados eran universitarios. Mientras que en los países árabes, la mayoría de los soldados no sabían ni leer ni escribir. Entonces las comunicaciones, las órdenes tenían que ser orales. Y eso es lo más fácil de intervenir. Entonces Israel se enteró de los planes de ataque de Egipto antes que se hicieran y lanzó un ataque preventivo y le destrozó toda la fuerza aérea. Y Israel siempre dominó los cielos. Estaban en el canal de Suez, ahí me acordé. Cerca del canal de Suez. Israel incluso después de la guerra estuvo habitando en el canal de Suez. Eso fue después en la guerra de Yom Kippur, en el año 74. 74. Esa guerra la agarró desprevenida a Israel. Pasó algo como este 7 de octubre.
y estuvieron prácticamente a las puertas de Jerusalén y de Tel Aviv, las fuerzas jordanas y egipcias, pero Israel contraatacó y logró llegar al canal de Suez y cruzarlo. Y ahí, cuando cruzó el canal de Suez, es donde forzó a Anwar el-Sadat a firmar el Tratado de Paz. Entonces ahí Israel le entrega todo el Sinaí y le ofreció entregarle Gaza. Y Egipto lo rechazó. Cuando fue el tratado con la corona chemita de Jordania, le ofreció entregarle todo Cisjordania. Y Jordania lo rechazó. No quieren que los palestinos tengan identidad, no los quieren en su país, quieren mantenerlos sufriendo, porque ese es su negocio, tener a un pueblo sufriendo. Muy bonita la historia de todas maneras del pueblo, cómo Dios lo ayudó en la guerra. Se cumple la promesa. Mire, hay muchas cosas que nosotros decimos que la acción de Dios está detrás porque no hay otra explicación. No Por hay otra ejemplo, explicación. hace el viernes plantaron 12 bombas en 12 colectivos que tenían que estallar a las 9 de la mañana con los colectivos llenos de gente trasladando trabajadores y alumnos de las escuelas. Para que Se entiendan, equivocaron. colectivos se refiere a autobuses. Autobuses. Sí, autobuses de transporte público. Transporte público. Hubo un error en la programación de las bombas y explotaron a las 9 de la noche dentro de los depósitos, fuera de recorrido. Explotaron 12 horas antes de lo que tenían que explotar. ¿Cómo se puede producir un error con técnicos especializados? Y no un error en un colectivo, en los 12. Entonces, realmente la mano de Hashem tiene que haber estado ahí. En la Fuerza Aérea de Israel hay uno que es bien apreciado y bien catalogado. ¿Cuánto el apellido? Pero le decían el ojo de águila. Él no sé cuántos aviones derribó. Y en un momento derribó como a 5 aviones y después la lucha aérea férrea llegó al aeropuerto y tuvieron que sacarlo porque no se podían los pies ni las manos. Tuvieron que sacarlo los mismos compañeros. Sí. Bueno, me acuerdo, Mush, algo así. Gracias. Gracias, señor Pedro. Muchas gracias, señor Claudio. Es el turno de Norma González de Perú. Adelante, Normita, te escuchamos. Gracias, Cita, muchas gracias. Amigo Claudio, muy buenas noches. Buenas noches. Acá desde Lima, Perú. Para ser breve, yo desde muchos años atrás vengo poniendo por mis redes sociales los acontecimientos que vienen pasando en Israel. Esto yo desde muy niña lo veía porque tenía gente muy conocida, llegada, que vivía en Israel y siempre había comentarios de estas guerras. Y pues no había quien nos explique en aquellos tiempos, ¿no? Y en aquellos tiempos pertenecía pues a la religión evangélica y a veces los pastores no están a la altura para explicarte estas cosas. Hasta que me caso y mi esposo viaja a Israel por un contrato de trabajo y es ahí donde pudimos saber más de cerca estas injusticias que Israel venía pasando y cómo la mano de Hashem, bendito sea, guardó más de una vez a mi esposo de haber podido perder la vida porque los ataques eran constantes. Entonces es ahí que comenzamos a saber lo que verdaderamente pasaba en Israel. Entonces no había en ese tiempo pues quien me explicara y siempre en mi interior había un algo que me decía que no debiera de juzgar a Israel y que no era lo que la gente decía, ¿no? Entonces,
pasaron los años y llegué, gracias al Eterno, al conocimiento de la Torá. Una historia larga, conocí al Moré Daniel, me ayudó bastante. Ya mi esposo regresó al país, ¿no? Y siempre estoy compartiendo por mis redes sociales estas cosas. Y la verdad que cada cosa, acontecimiento que pasa, lo siento muy de cerca. Me alegro cuando Israel tiene sus logros y me entristece bastante cuando Israel también es atacado, porque mi esposo me decía que eran muy seguidos los ataques. Vio cómo cada misil que caía era tremendo y cómo al caer en tierra el tremendo movimiento que hace y cómo tenían que correr en los refugios eh, para poder salvar la vida, ¿no? Y entonces todo eso, ya me imagino lo que debe ser para el pueblo israelí estar allá y vivir en esto todo muy seguido, porque es muy seguido que esto pasa. Y siempre, como le digo, por mis redes sociales, siempre estoy compartiendo. Trato de hablar a mis entornos, familia, amigos, amistades, porque muchos desconocen. La ignorancia es lo peor que puede haber. La gente vive indiferente, no quieren acercarse a saber qué pasa, pero a veces sí son muy largos de boca para hablar mal de Israel y siempre les digo, pero acércate, investiga, porque no es así. Y comienzo a explicar. Lo que quería saber, amigo Claudio, ¿tiene algún video corto en el cual explique este tema del antisemitismo y yo pueda, es que se pueda reenviar, ya sea por WhatsApp o por Messenger de Facebook, para que ellos puedan entender un poquito más de esto, porque de este tema, uy, hay un montón, porque es terrible lo que viene pasando Israel. Lo que pasa es que es muy difícil en poco tiempo explicar todo lo que es el antisemitismo, el antisionismo, porque ahora dicen yo no soy antisemita, soy antisionista, pero negarle la posibilidad de tener un Estado al pueblo judío es antisemitismo. Y eso es el antisionismo. Es muy difícil explicarlo en corto tiempo, pero yo tengo la idea de hacer varios videitos cortos tratando de ir explicando estos temas. Sí, sería muy bueno, la verdad, para ir comenzando a informar a los medios, a nuestros conocidos, ¿no? Porque hay bastante ignorancia de este asunto tan importante, que la gente piensa que porque no es judío no le interesa, pero no es así, porque todo se rige desde Israel. Israel es el reloj profético y siempre hay que estar pendiente de lo que pasa ahí. Pero aparte tienen que tener en cuenta otra cosa, que si cae Israel, no termina la guerra allí. O sea, después van a seguir con los cristianos, después van a seguir con los evangelistas, después van a seguir, porque ellos quieren imponer el Corán en el mundo. O sea, Así todo es. el que no es islámico es infiel y por lo tanto no merece vivir. Exacto, ese es lo que se tiene que hacer entender a las personas para que se den cuenta el peligro, porque el peligro quizás ahorita nosotros ya seamos mayores, ¿no? Yo paso los 50, pero hay que trabajar por nuestras futuras generaciones, ¿sí o no? Exacto. Bien, Yo le digo, en cualquier momento se me apaga el celular porque estoy con 5% de carga. Así que les pido perdón si cuando me desconecte, pero no encuentro cuál es el problema que no me carga el celular. Ya probé 3 cargadores distintos y no me carga. bien. Entendemos, señor Claudio. Normita, muchas gracias por la participación. Señor Brian, sería su turno, pero muy, muy breve para que podamos también escuchar al señor Franco y a Mora Rangel, antes de que se le vaya la batería al señor Claudio. Bueno, señor Brian, adelante. Sí, mi pregunta es breve. Como todo este asunto de la guerra gira en torno a Gaza,
y yo pues he estado investigando sobre el tema porque los hacen ver a ellos como las víctimas, ¿no? Y he visto datos que reflejan que hace 20 años la situación de Gaza en términos económicos era muy diferente cuando estaba en manos de Israel, la franja. Entonces, quisiera que me ampliara un poquito más esa parte de la historia que tanto se ha usado como muletillado. Gaza tenemos que verlo en varios procesos. Cuando se crea en 1947 Palestina, en la guerra de la independencia, Gaza fue tomada por Egipto. Palestina nunca existió a partir del año 47. Gaza era de Egipto, Cisjordania era de Jordania, punto. No existía Palestina. En la guerra del 67, Israel toma esos dos territorios y entonces ahí la gente que estaba viviendo en campos de concentración, llamados campos de refugiados, que no son refugiados y están en su propio país, empiezan a transformarse en ciudades. Gaza pasó a ser reconocida como la Singapur del Mediterráneo. Tenía hoteles de 5 estrellas, invernaderos de rosas que se exportaban a todo el mundo y que con eso alcanzaba para cubrir todo el presupuesto de la ciudad. Y en el año 2005, Israel decide retirarse unilateralmente de Gaza y entregarla a la Administración Nacional Palestina, con todo funcionando, los invernaderos, los hoteles, para que siga funcionando todo bien. En el 2006, al año siguiente, se presenta en elecciones Hamas y gana las elecciones a Al-Fatah, que era la que representaba la Administración Nacional Palestina de ese momento. Lo primero que hace Hamas cuando llega al poder es fusilar a todos los representantes de la Administración Nacional Palestina, destruir los invernaderos y destruir los hoteles de 5 estrellas, porque instala la teocracia islámica. Todo lo que no está indicado en el Corán es enemigo del pueblo musulmán. A partir de ahí, cae en una situación de pobreza extrema, porque se queda sin medios de producción. Pero es el caldo de cultivo que necesita el terrorismo para adoctrinar a la gente y decirle el único culpable de su sufrimiento es Israel. Y así estamos. Pero antes, en el 2004, yo les puedo mandar fotos que era un lujo visitar Gaza y donde era una sociedad absolutamente occidental. O sea, ustedes ven las playas con las chicas de bikini y hoy no lo van a ver. Claro. Sí, de hecho yo he visto algunas imágenes y la infraestructura era muy diferente. Todo era se veía desarrollo, cosa que no parece haber ahorita. Gracias. Gracias, señor Franco. Gracias, señor Claudio. Gracias, señor Brian, perdón. Señor Franco, de Chile, por favor, lo escuchamos. Hola, buenas noches a todos. En el mismo sentido, don Claudio, ¿por qué? O sea, a mí me produce, o sea, me llama la atención, ¿por qué Israel unilateralmente se retira de Gaza? Era un intento más de lograr la paz. En ese momento estaban en conversaciones con la Administración Nacional de Palestina, es cuando en esa época se hicieron las conversaciones de Oslo, donde se establecieron protocolos en los cuales Israel iba a ir entregando todo el control a la Administración Nacional Palestina. De hecho, de Gaza removió hasta los cementerios judíos. Removió todo para que no quede nada que pudieran culpar a Israel de nada. Él lo entregó absolutamente todo. Pero jamás siempre torpedió todas las posibilidades, todas las veces de que hubo conversaciones de paz. Disculpe, es que el otro día... Estamos hablando de la época de Ariel Sharon, que era primer ministro. Sí. Es que el otro día me puse... ¿Sí? No, Ariel Sharon
Él fue el que entregó. Me parece que Ari Sharon en ese momento ya estaba internado con los problemas de salud, que ya no era primer ministro. Creo que fue, no sé si es que estoy en lo correcto, creo que fue Bibi, fue quien estuvo presente allí. No lo estoy Me del todo parece que seguro. sí. No tengo en este momento bien el cronograma, digamos. El área El Pero otro no día- era Ari Sharon. Buscapil. Se lo Ari comentaba el Sharon otro era día, más del ese- ala muy dura que quería la guerra. mm, el otro día le comentaba que, bueno, hice un ejercicio, me puse a investigar a raíz de todo este tema del conflicto y por un tema de años deduje que la parte de la OLP fue como un brazo político para atacar a Israel, porque ellos se fundan en el 64 y ellos estaban en Jordania todavía, eran parte de Exacto. Jordania. Y después en el 67, cuando atacan a Israel, Israel se defiende y Israel toma militarmente Cisjordania, pero en ese momento comienza a levantar la voz que supuestamente querían independencia. Ahí es donde comienzan toda esta batalla de política. Y, Claro, y el fundador mientras de estaban la OLP, dominados por Egipto y por Jordania, no podían reclamar. No sí, es que podían estaban, reclamar. yo no sé si es que estaban cómodos, pero ahí nunca dijeron nada. Cuando Israel en realidad tomó posesión o militarmente de las dos ciudades, ahí comenzaron a alzar la voz, pero antes no. Entonces, dentro de ese mismo, eh, se puede deducir de que en realidad todo este tema de la OLP en realidad es un tema del panarabismo, que ellos no es que tengan un problema con real de territorio, sino que tienen un problema de que Israel esté ahí. Ese es su problema, porque en realidad el No tienen problemas panarabismo de quiere todo territorio. Medio Oriente árabe. No Ese es su tienen problema problema. de territorio porque tienen 56 países llenos de petróleo. Y Israel es más chiquito que la provincia de Tucumán y no tiene petróleo, no tiene gas. Lo que tiene es tecnología por las universidades. Sí, pero en realidad Eh, es como lo que usted decía anteriormente, que Israel está siendo la piedra de tope de Occidente, porque si Israel, Dios nunca lo permita, Israel perdiese la guerra, Occidente es el que viene, y se vienen encima. Aquí en Sudamérica ya hay, aquí en Chile, en el norte de Chile ya hay mezquitas, entonces vienen no, sí, sí, sí. ya por nosotros. Yo siento una preocupación muy especial por lo que sucede en Chile, porque es el país que tiene la comunidad palestina más grande fuera de Palestina. Sí, Y es el único país que los acepta abiertamente. Ningún país árabe acepta migrantes palestinos. El palestino que se quiere ir de Palestina tiene opción o irse a Chile o entrar ilegalmente a Europa. Y bueno, esto lleva a tener un germen dentro de Chile. sí, Bueno, hasta muy tienen un club potente. de fútbol en primera, ¿no? El club palestino. Sí, 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 pero es todo es un show, porque en realidad la parte histórica que ellos intentan implementar eh, es como se llama, una muralla así como muy falsa, porque no tiene el sustento. Me Y gustaría fíjense proponerle, que la frontera más firme, más bloqueada que tiene Gaza, no es con Israel, es con es con Egipto. Egipto, sí, Y la de Cisjordania con Jordania. De hecho, desde Gaza y desde Cisjordania entraban a Israel a trabajar, tenían permisos de trabajar. Y gracias a esos permisos de trabajar es que hicieron todos los planos de cómo hacer el ataque del 7 de octubre. disculpe, me gustaría proponerle, no sé si es que es posible,
pero planteo la posibilidad o la idea de tema. Me gustaría si es que pudiesen dar alguna charla con respecto a cómo, a esto va como más hacia el More, cómo un no ágida eventualmente pudiese, cómo dirigirse políticamente un no ágida. Yo creo que sería muy bueno. Perdón, no entiendo la pregunta. ¿Cómo podría un no ágida? Sí, cómo debería, los principios éticos de un no ágida, que un no ágida debe tener en consideración para dirigirse políticamente? Porque yo creo que hoy en día nosotros podemos cometer hasta el error de elegir a un presidente o un político de turno que en realidad vaya en contra de nuestros principios. Dejo planteada esa idea de tema, alguna charla. Yo encuentro que sería muy Sí, yo importante. creo que eso más lo tendría que decir El los Moreno. Morín del movimiento no ágida, Sí. más que nosotros. Ya tomé nota, señor Franco. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente, señor Claudio. Mora, no sé cuánto tiempo tenemos, señor Claudio, de batería. ¿Cuánto dice su celular? 2%, así que ya se me corta. Mora, adelante, por favor. Le escuchamos. Shalom, buenas noches, señor Claudio. Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cómo se podría explicar que algunos judíos no sean sionistas y en algunos casos su postura pueda percibirse como antisemitismo, algo que también vemos reflejado en las redes sociales? Sí, tenemos grupos ultraortodoxos como Natura y Carta, que fueron en su momento a Irán a pedirle que tire una bomba atómica en Jerusalén. Pero es muy simple, es el fanatismo religioso que los hace pensar que si desaparece Israel, es destruido totalmente, lo que hace es acercar el fin de los tiempos y por lo tanto va a llegar antes el Mesías y que va a reconstruir el mundo y llegará el mundo venidero. Es llevar el fanatismo al colmo, al máximo. Nosotros obviamente no tienen representación para nosotros. Bueno, Claudio, pero en la Natura y Carta es mínimo. Vos sabés que es un grupo muy pequeño. Pero vos sabés que el gran grueso de judíos de izquierda y judíos humanistas o progresistas que más vienen de los Estados Unidos es mucho mayor y más daño nos hacen. Exacto, porque tienen, no están informados, no entienden que ellos quieren, o sea, hay algo que les molesta mucho. Israel es un país levantado por el socialismo y sostenido por el socialismo durante 100 años y que hoy su fuerza de trabajo sigue siendo socialista. Pero se instaló sin dictadura de clase, sin ninguna revolución y con el pleno ejercicio de los derechos civiles para todo el mundo. Entonces ellos que dicen que hay que ir a la revolución se encuentran con que Israel le demuestra que no. Entonces hay que sacar a Israel del medio. ¿Cómo Cuba va a decir apoyo, nosotros que seguimos el ejemplo de Israel si no son democráticos? ¿Cómo Venezuela, que no es democrática, va a decir apoyo a Israel que tiene un socialismo democrático? Y donde las derechas e izquierdas conviven permanentemente y van rotando en el gobierno. Hay un gobierno de izquierda, hay un gobierno de derecha y conviven. Y en la Knesset se discute y hay discusiones bravísimas, pero el país sigue adelante. Y nunca hubo dictaduras de clases allí. Entonces eso le contradice, le rompe todo el esquema a las izquierdas progresistas del mundo. Toda Rabá por su respuesta, señor Claudio. Bueno, muchas gracias, Morán. Muchas gracias, señor Claudio. Son todas las preguntas. Y Llegamos. llegamos. Con las justas llegamos. Y bueno, le agradecen mucho por el chat, señor Claudio, por esta interesante charla.
lo abrazan desde Chile y desde muchas partes de aquí de Latinoamérica. Así que muchísimas gracias, Yo señor Claudio. Muchas les gracias. estoy Muchas gracias. profundamente Lita. agradecido a ustedes y cuantas veces quieran que charlemos, no tengo ningún inconveniente, lo podemos programar y lo continuamos. Claro, cualquier tema que vos tengas el gusto de poder coordinar con vos y lo llevamos a cabo. Acá tenés las puertas abiertas y se las de probar. Perfecto. Muy agradecido yo a ustedes. Y acérquense ahí con el, publicaron en el chat el link, y si no lo tiene Jessy, o si no me mandan a mi teléfono y yo les mando el link para ingresar al grupo comando. Y unas palabras finales de Jessica Acevedo, que ha estado organizando todo eso también. Pues yo les quiero agradecer a ambos, al More y al señor Claudio, por el apoyo para que esto sea posible. La verdad es que yo tiene ya unos muchos meses que yo apoyo en Comando Asbará y realmente es muy rápido hacer el poder apoyar y el poder que el mundo se dé cuenta de lo que es la verdad. Y yo creo que es parte de nuestro compromiso como Noágida el eso, hacer que el mundo vea que la verdad sobre Israel. Así que muchas gracias a ambos, a Delcy y a Saúl por todo el apoyo también. La verdad es que gracias, solamente eso. Y a todos los que están aquí, gracias por el apoyo y por la confianza. Bien. Bien, palabras finales, Claudio. Darle las gracias por este espacio y bueno, estamos trabajando, vamos a seguir trabajando y gracias por el apoyo y por preocuparse. Okay, bueno. Gracias a todos los presentes. En nombre de Salas de Torá, del Grupo Comando Asbará, de las ventas comunales de Noaya, de Perú, de Chile, de México y también de Estados Unidos de Torá. Bueno, con nosotros será hasta la próxima semana. Todos les deseamos a todos buenas noches.